Saludos mis estimados hermanos, qué bueno es estar una vez más con ustedes. Aquí nos encontramos desde el templo en esta ocasión para tener este tiempo de estudio bíblico de la palabra de Dios. Le invito a que prepare su Biblia o para leer la escritura, o si lo prefiere, si utiliza la Biblia en su teléfono, hágalo ahí o en su tableta, pero para podernos irnos fijando en lo que vamos a estar estudiando hoy. Hoy vamos a estar hablando, creo, de un tema que tiene que ver con la oración, pero no solo la oración, tiene que ver con nuestros problemas, tiene que ver cómo confrontamos las situaciones que vienen diariamente. Y dependiendo de cómo confrontamos estas situaciones, de cómo vemos esto, entonces van a ser los resultados. Le invito que entonces se prepare. Si quiere, ponga a un lado una hoja, un papel para escribir algunas notas. Le invito para que también después de que terminemos, ya sea hoy o el día de mañana, este estudio, esta meditación de la palabra, le invito a que usted vuelva a leer el pasaje bíblico que vamos a estar observando, y así usted puede meditar y dejar que también el Señor, el Espíritu Santo, le hable de una manera más personal, más directamente. Antes de entrar al estudio, nada más quiero recordarles, mis hermanos, de que se aproximan ya, está bien cerca nuestro tiempo de estar aquí en la iglesia, de comenzar los cultos juntamente con la congregación presencial en el templo. Así es que haga todos los preparativos si usted va a estar presente y ponga atención a lo que se les está, las indicaciones que se están presentando, que les están, para poder hacerlo bien, y también la manera en la registración. Si tiene alguna pregunta, algo que no está claro en todo este proceso, le invitamos que con toda confianza llame a las oficinas de la iglesia, y allí pues se le va a poder ayudar en este aspecto. Bien, también le menciono, no olvide, los domingos estamos hablando bajo el tema de cómo vencer el temor, identificando las cosas que hace el temor en nuestra vida. Y ya nos quedan unos cuantos, tres mensajes. Nos quedan 3 mensajes en relación a esta serie del temor, y luego estaremos hablando sobre o comenzando una nueva serie. Pero no se lo pierda, este domingo a las 10 de la mañana estaré hablando sobre otra de las cosas que el temor hace en nuestra vida, en los cuales nos nos roba, nos quita, si dejamos que se apodere de nuestra mente, de nuestro corazón y de todo lo que hagamos. Bien, vamos a entrar en este momento entonces a nuestro estudio bíblico. Oremos. Dios y Padre Celestial, te damos gracias este tiempo, esta oportunidad que nos das de estar aquí, Dios mío, a través de este medio social y tener nuestro estudio bíblico virtual. Te pido que la luz de tu palabra venga a ser clara a nuestra vida y a nuestro andar. Que podamos, Dios mío, captar el mensaje de hoy. Ayúdanos, Espíritu Santo, danos entendimiento para escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar hablando, como les dije ya, en un aspecto en relación a la oración. Y vamos a hablar sobre que en la oración hay una acción. La oración hay acción. Y vamos a estar basándonos en Éxodo capítulo 17. Ahí se comenta, se nos escribe, se nos cuenta un acontecimiento que por algunos de nosotros es bastante conocido en la iglesia. Pero quiero llamar su atención a algo, y es en el título que tenemos en nuestro estudio. Hay muchos que piensan que la oración es bien pasiva. Hay otros que piensan que por esa razón no se envuelven en la oración. Piensan de que tal vez pierden tiempo, pero no hay emoción. No, en la oración hay una acción que se realiza, tal vez no tanto en el aspecto físico, aunque sí se hace en ese aspecto, pero más que todo en el aspecto espiritual, y Dios y nuestro espíritu en conexión con el Espíritu de Dios. Vemos que hay algo sobrenatural en relación a la oración. Y como sabemos, también hemos escuchado lo que el pastor nos ha enseñado una y otra vez. La oración funciona, pero para que funcione, tenemos que usted y yo estar envueltos en la oración y orando. El pasaje bíblico que vamos a estar meditando está en Éxodo capítulo 17,
Le invito a que se dirija ahí. El pasaje dice de la siguiente manera, Éxodo 17, comenzando en el versículo 8. Entonces vino a Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Luego dice, hizo Josué, como le dijo Moisés peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno a un lado y el otro al otro lado, y así hubo, y esa va a ser algo clave en la meditación de hoy, hubo firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a el pueblo a filo de espada. Antes de entrar directamente a hablar sobre los puntos que quiero que veamos hoy, quiero que usted entienda algo. Que para lo que está sucediendo en este momento, en el pasaje que acabamos de leer, es algo nuevo. Es algo nuevo para con Israel. Y Dios aprovecha esta circunstancia, esta experiencia nueva, esta tormenta, este problema, esto que nunca habían confrontado antes, lo aprovecha para enseñarles una gran lección sobre que en la oración hay acción. Y vamos a ver entonces, basado en esto, vamos a ver 3 principios que harán que nuestra oración sea fructífera. 3 principios que harán que nuestra oración sea fructífera. El primer principio que vamos a estar viendo dice así: las batallas de nuestra vida se ganan o se pierden en el sitio de la oración. Las batallas de nuestra vida se ganan o se pierden en el sitio de la oración. Ahora usted dirá, bueno, pastor, ¿y qué de la gente que no conoce a Cristo? Ellos que no oren, que no creen en la oración, que no han escuchado sobre eso. Bueno, a ellos no les puedo decir sobre la oración, pero nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que somos la iglesia de Cristo, nosotros que nos envolvemos en esto y que la oración debe ser parte de nosotros, debemos entonces de entender que Dios ha dejado la oración para parte de para ser usado, para que lo usemos usted y yo, para nuestras luchas, nuestras batallas espirituales. Hay muchas luchas, hay muchas batallas espirituales que confrontamos nosotros. Y por eso es que debemos de entender esto, y en el pasaje que estamos viendo en Éxodo capítulo 17 comprendemos esta hermosa enseñanza. Nuestras batallas, las batallas de nuestra vida se ganan o se pierden en el sitio de la oración. Meditemos sobre estos puntos. Los éxitos espirituales desde el punto de vista de Dios se obtienen por medio de la oración. Las armas terrenales, o el segundo aspecto, las armas terrenales no funcionan, no sirven para nuestra lucha espiritual. ¿Entendió eso? Usted puede usar cualquier arma, cualquier cosa que usted piense de que le puede llegar a servir en el campo de lo espiritual, y se dará cuenta tarde o temprano que no le va a funcionar. Mire lo que dice el pasaje en Zacarías. Este es un hermoso pasaje que nos da una gran lección y amplía claramente lo que estamos hablando. Zacarías capítulo 4, el versículo 6 dice de esta manera: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y eso debe ser un entendimiento que usted y yo debemos de tener mutuo, de que nuestras luchas, nuestras batallas espirituales deben de ganarse en el sitio de la oración. En el sitio de la oración. Cuando el pueblo de Israel estaba confrontando estas cosas nuevas que nunca había hecho antes, Dios quería mostrarle a Moisés, a Josué y a Israel una gran lección. Y es que habían más que solo una batalla, como usted puede ver, hay más cosas que solo una batalla entre 2 ejércitos.
Lo que se estaba conformando ahí no era nada solamente que una nación o un grupo de personas estaban en contra de otros. Había una influencia espiritual que estaba llevando a este ataque, a este confrontamiento de parte de un lado a otro. Lo mismo sucede en nuestros días. Hay muchas de las cosas que nosotros confrontamos y la iglesia está confrontando y va a confrontar aún mucho más, que no son meros ataques de personas, de organizaciones, de políticos o de este grupo o del otro grupo. No, tiene que ver que esas son las herramientas que el enemigo está usando para venir a atacar al enemigo. Y si no entendemos este aspecto, entonces no vamos a estar utilizando las herramientas necesarias para nosotros contrarrestar este ataque espiritual. Y por eso es que entonces en el pasaje que estamos leyendo en Éxodo capítulo 17, vemos de que había una gran batalla espiritual que estaba ocurriendo. Y mire lo tremendo esto. Israel era una nación nueva, acababa de salir de Egipto. Israel era una nación sin experiencia en el campo de la guerra. Israel era una nación que no tenía un ejército entrenado, capacitado. Pero tal vez tenían unas cuantas armas, pero no sabían muy bien. Porque Israel acababa de salir de Egipto, era un pueblo de esclavos, era un pueblo de que lo único que hacía en Egipto era servir, era de construir. De eso sí eran especialistas, pero no eran un ejército capacitado para ir a confrontar a otro. Y es en medio de esta circunstancia donde se presenta Amalek para venir a batallar. Y lo que necesitaba Israel era una ayuda de parte de Dios, y Dios les mostró de que no confiaran en su fuerza, no confiaran en estrategias, no confiaran en la cantidad, en números, sino que confiaran en Él y que Él librará las batallas por nosotros. Y por eso es que debemos de nosotros entenderlo, que nuestras batallas, nuestras luchas, se ganan o se pierden en el sitio de la oración. En nuestros conflictos espirituales, el resultado no está determinado por lo que se ve en el campo de batalla, sino por lo que sucede en el lugar de la oración. Me gustó esta frase que encontré que dijo un predicador sobre esto. Nuestros conflictos espirituales, el resultado no está determinado por lo que se ve en el campo de batalla, sino por lo que sucede en el lugar de la oración. Por eso es que no me cansaré y enfatizaré y predicaré, y cada vez que tenga oportunidad enseñaré y hablaré y invitaré, seguiré diciendo, es necesario que estemos orando. Y claro, la oración, debemos de entender, la oración tiene que ser una oración que nos lleve a la presencia de Dios, una oración en la cual seamos transformados en la presencia de Dios. En una oración, ese sitio de la oración debe de ser un lugar donde nosotros, además de sentir la presencia de Dios, que somos transformados, dejemos de que Dios nos hable a nuestra vida, nos dirija de cómo hacer las cosas, y esto entonces nos lleva a un cuarto aspecto, el cual es obedecer lo que Dios nos ha dicho en el sitio de la oración. El problema está de que cuando nosotros solo pensamos y meditamos que la oración es una orden, una lista de cosas que yo nada más tengo que entregarles a Dios y se acabó. Y que digo en el nombre de Jesús, amén, y ya me voy. La oración también, además de donde presentamos nuestras necesidades, es un sitio de transformación, es un sitio donde disfrutamos la presencia de Dios, es un sitio donde escuchamos la voz de Dios, y es un sitio donde entonces nos da instrucciones para después obedecerla. Hay muchas personas que oran. Hay muchas religiones donde oran, tal vez inclusive hasta más que los cristianos evangélicos. Pero el resultado de su oración es vacío, es hueco. Tienen religión, tienen un acto religioso, el cual es decir unas cuantas palabras, el cual es decirlas a cierto determinado tiempo, pero no hay una transformación, no hay un cambio, no hay una comunicación. Y eso debe ser la diferencia en nosotros. Debe de ser la diferencia en nosotros. Nuestras victorias públicas son como el resultado de las victorias privadas que tenemos en el sitio de la oración.
Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, en el versículo 6, cuando le estaba enseñando a sus discípulos, que ellos le preguntaron sobre la oración, le dijo, y ustedes cuando oren, entren en su aposento y cerrada la puerta, eso es lo que dice Mateo 6:6, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es en el sitio de la oración donde damos los resultados maravillosos cuando estamos afuera. El problema es que muchos no saben quién es su enemigo. Hay algunos que piensan de que su enemigo es algún familiar que se ha levantado en contra de ellos. Hay unos que piensan que es un amigo. Hay unos que piensan hasta que es su jefe. Pero como dije hace un momento, eso nada más en muchas ocasiones en nuestras batallas espirituales son nada más las herramientas, los vehículos que el enemigo usa para venir y batallar contra nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, también un pasaje que usted puede reconocer y tal vez lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Mateo 6:12 dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hay muchos que no entienden esto, y muchos están peleando contra personas, contra familiares, contra amigos, cuando más bien deberían de doblar rodillas para reprender lo que está produciendo, lo que está llevando a esa persona a confrontarse sin razón alguna en contra y a perseguir en contra de los hijos de Dios. Tenemos que entender esto. Ahora, voy a hacer una aclaración, no todo, ¿ok? No todo que confrontamos tiene que ver como resultado de eso. Sí estoy hablando ahora de nuestras batallas espirituales que hay. Aunque podríamos decir todos los problemas que suceden son como raíz de las consecuencias del pecado, que viene siendo algo espiritual. El diablo usa varios instrumentos o personas para ellos. Para el pueblo, para los israelitas, el conflicto que leímos en Éxodo capítulo 17, no era un problema físico meramente, sino que había un problema en relación a espiritual. Hace un tiempo atrás me sucedió una experiencia que me enseñó al Señor algo especial en relación a esto. Me enfermé y me tocó ir al doctor. Estaba gravemente, después de que fui del doctor, me pusieron, inclusive ahí mismo, me pusieron una inyección bien fuerte y para que comenzara a hacer inmediato efecto la medicina en mi cuerpo para tratar de aliviar el dolor y todo lo que estaba pasando. Los días pasaban, me dieron medicina, estaba tomando medicina, pero en vez de ir mejorando en cuestión a la medicina y en cuestión a los resultados de lo que el doctor y los exámenes que habían hecho, en vez de ir mejorando por la inyección y la medicina, me iban empeorando. No estaban dando resultado para nada. Cada vez me sentía peor, cada vez el dolor era más fuerte, cada vez me podía mover menos y estaba pasando por un momento. Y después de un tiempo, una semana, después de que miré al doctor, y ya antes de ver al doctor ya estaba sufriendo en esto, si es que ya llevaba más de una semana batallando con esto. Un día en la madrugada, me despierto por el dolor y la incomodidad que estaba teniendo y vino un pensamiento a mi mente que yo sé que fue Dios el que me estaba hablando. Y lo que me vino fue esta palabra: tú vas a orar y ayunar hoy. Y yo pensé, y como que dije, ¿qué fue? Sí, ayuna y ora hoy. Como era en la madrugada, después de un rato, pues me volví a tratar de acomodar y a dormir y a descansar.
estando en esto, después más adelante, cuando ya desperté y mi esposa se levantó, preparó desayuno, me llamó, me dice, ¿vas a comer? Y yo me levanté como pude y caminando lentamente le dije, no, hoy no voy a poder comer, hoy no voy a comer, hoy voy a estar ayunando y orando. Y abrió los ojos y dije, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Si haces eso te vas a desaparecer. Y es que llevaba más de una semana de que no podía retener alimento y me había adelgazado de manera increíble. Y entonces me dice, ¿cómo vas a hacer? Y le dije, bueno, el Señor me dará la fuerza, pero la razón por la cual le estoy ayunando es porque Dios me dijo que voy a ayunar, que tengo que ayunar y a orar. Para hacerle el testimonio más corto, después de un tiempo me puse ahí a leer, a meditar en las cosas del Señor. Mi familia y mis hijas salieron y yo me quedé solo. Luego me fui a un lugar y me arrodillé y comencé a alabar al Señor. Ni siquiera le fui a pedir por mi necesidad. No estaba pidiendo, sino estaba adorando, estaba sumergido en su presencia, estaba regocijándome en su presencia. Y de momento, después de un tiempo, mientras estaba yo allí adorando y meditando en las cosas de Dios, de momento yo estaba así inclinado, echado encima de un mueble que estaba allí en el piso. De momento yo sentí literalmente que dos manos entraron en la parte de atrás de mi espalda. Y creo que en una ocasión compartí algo pequeño aquí, este testimonio, y dos manos se introdujeron. Yo sentí literalmente que se introdujeron dos manos en la parte en mi espalda. Y mientras se introdujeron en mi espalda, yo lo sentí como de un lado, de un extremo al otro, a meter sus manos, se movieron. Y luego eso fue todo. En ese mismo instante, cuando yo sentí que se estaban moviendo, yo sentí como que estaban como limpiándome, sacando lo que estaba allí. Luego, mientras eso estaba sucediendo, después yo seguí orando, pero unos minutos después, el Señor me dijo, ok, ya termina de orar, termina de ayunar, ya está todo bien. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Me paré, dije, gracias Señor. Me paré, me dio un apetito, comí lo que no había pasado en una semana, que no podía ni retener, no podía ni comer, no tenía. De momento, todo esto cambió. Todo esto fue transformado. ¿Dónde luchamos y dónde batallamos? Nuestras luchas espirituales. Dios algunas veces permite estas cosas para enseñarnos, para ilustrarnos nuestra necesidad de Él y cómo nosotros entonces debemos de mantenernos conectados con Él y así poder entender la dirección que Él trae. Para poder entonces saber y que nuestras oraciones sean fructíferas y sean bendecidas, entendamos que nuestras batallas, el punto número 1, nuestras batallas, nuestras luchas espirituales se ganan o se pierden en el sitio de la oración. En el punto número 2, porque le dije que ahí vamos a ver 3 aspectos. En segundo lugar, debemos de recordar algo, de que cuando estamos enfrentando las batallas de nuestra vida, vamos a cansarnos físicamente y espiritualmente. Cuando estamos confrontando las batallas espirituales de nuestra vida, vamos a cansarnos físicamente, espiritualmente. No se asuste, porque en el campo de lo físico, mire esto, en el campo de lo físico, Dios nos ha creado de tal manera de que después de un tiempo de hacer ejercicio, nuestro cuerpo se cansa. ¿Y qué es lo que Dios hace para que entonces, para que nuestro cuerpo recobre energía? Fácilmente está el alimento y está el descanso. Y de esa manera, entonces recobramos nuestras fuerzas físicas. En el campo de lo espiritual también está esta renovación espiritual, la cual
Dios también nos da y nos permite de que seamos restaurados espiritualmente. Por eso es lo importante de estar en el sitio de la oración. Por eso es importante leer la palabra de Dios, porque en el sitio de la oración, leyendo la palabra de Dios, ahí somos restaurados, renovados espiritualmente. Por eso es importante estar los hermanos juntos en armonía. Y aunque no hemos estado físicamente, usted no ha estado físicamente aquí en el templo, pero a través de los medios sociales, en los días de culto, en los días de enseñanza, ya sea en los diferentes ministerios que se realizan, hemos estado conectados juntos, y mientras meditamos en las cosas del Señor, eso nos ayudará a renovar, a restaurar nuestras fuerzas espirituales. Mire estos pasajes que interesantes en relación a esto. En Lucas capítulo 18, en el versículo 1, Jesús dice que refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En otras palabras, que no te des por vencido, no te canses en ello. Mateo capítulo 11, en el versículo 28, Jesús dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Y entonces, ¿cuál es el aspecto de esto? Bueno, que nos invita a que Él nos restaura. Y algunos pensamos, este versículo solo es para el pecador que está cansado de vivir mal en el pecado, en los vicios y todo. Esto no solo es para el pecador, esto es para toda persona. Eso es para usted, eso es para mí. Se siente algún momento cansado, vaya a la presencia de Dios, deje que lo restaura. Recuerde lo que dice el profeta Isaías: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Eso es la restauración que Dios hace en nosotros, tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual. Y cuando estamos luchando, estamos confrontados en esa lucha espiritual en contra de todo lo que el enemigo está trayendo, nuestro cuerpo va a llegar un momento que va a necesitar estar cansado, nuestro espíritu también. Debemos de reconocer eso para que no flaqueemos. En el momento que identificamos eso, entonces debemos de restaurar. Debemos de ocupar el tiempo para restaurarnos. Salmo 62, versículo 1, y lo leo en la nueva versión internacional, dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Salmo 23:1, un pasaje que usted y yo lo conocemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué? Me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, esta es una invitación a que usted y yo tomemos tiempo para restaurarnos, renovarnos, descansar, tanto en lo físico como en lo espiritual. Entonces, el aspecto que estamos viendo es que debemos entonces de entender esto, reconozcamos esto. El que no reconozca esto va a llegar un momento de que puede estar en peligro. Y también puede sentirse solo, puede sentirse abandonado y puede sentirse y tal vez pensar ya no hago más. No, recomenzamos esto. Volvamos al pasaje de Éxodo capítulo 17 y hoy pues creo que vamos a estar llegando ya al final por hoy, pero la próxima semana le daré el tercer aspecto en relación a cómo nuestra oración sea fructífera. Pero vamos a terminar con esto. Estamos hablando. El pasaje en Éxodo 17. Recuerde, Israel está siendo atacada por los amalecitas. Nunca habían tenido una batalla, nunca se habían tenido que enfrentar. Era la primera vez que están peleando. Moisés le dice a Josué: prepara, ve a pelear con ellos. Y mientras ustedes hacen eso, yo voy a subir al monte con mi vara, ¿verdad? Y entonces subió al monte, Aarón y Hur lo siguieron. Dice que mientras Moisés estaba allá encima de la cumbre de la montaña, observando lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, dice que de momento Moisés levantó sus manos. El versículo 11, el que usted ve en la pantalla, dice ahí: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. En otras palabras, Israel iba ganando. Israel iba derrotando a sus enemigos. Mas cuando bajaba sus manos, prevalecía Amalek.
Ahora le pregunto, ¿qué cree usted que fue la razón por la cual él no podía mantener todo el tiempo sus manos en alto? Muy sencillo, porque no es natural de que nosotros andemos todo el tiempo con las manos en alto. Nos cansamos. Al tenerlas abajo, nadie se cansa por tener las manos abajo, pero sí nos cansamos por tener las manos arriba todo el tiempo. Y eso era lo que estaba sucediendo con Moisés. Eso era lo que estaba sucediendo. Mire, y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno al otro lado. Y hubo así firmeza hasta que se puso el sol. Y entonces es ahí donde viene la victoria, porque hubieron dos personas que entendieron la necesidad que había, física, que había en Moisés. Permítame presentarles otro ejemplo bíblico, y como dije ya, aquí vamos a terminar. Hay un ejemplo bíblico también que usted y yo lo conocemos muy bien. Fue con otro grande profeta de Dios. Un profeta de Dios, el cual vino e hizo cosas grandes, maravillosas y gloriosas, y Dios lo usó de una manera especial. Me estoy haciendo referencia al profeta Elías. Elías era un gran hombre de Dios, y Dios lo usó en momentos clave, en momentos oportunos, en donde Israel se había apartado, donde los reyes se habían apartado. Y sabemos, Elías oró para que se cerrara el cielo y no hubo lluvia. Y luego lo andaban buscando para tratar de llevarlo preso, llevarlo delante del rey. Por fin Elías se hace presente y le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a reunirnos en el Monte Carmelo. Ustedes traen a los religiosos, a los profetas falsos de Baal, y yo voy a estar en representación de Jehová Dios. Y vamos a levantar un altar, vamos a pedir que los profetas de Baal van a orar a Baal para que mande fuego del cielo, y yo voy a orar a Jehová para que mande fuego del cielo. El primero que responda, ese va a ser el Dios de verdad, va a ser para todos nosotros. Era una lucha, era una batalla espiritual, más que física, lo que estaba confrontando en ese momento el profeta. Sabemos lo que dice el pasaje bíblico. Los profetas de Baal se pasaron de mañana y por la tarde, todos clamando, hiriéndose a sí mismos. Nada sucedió. Llegó el turno del profeta, levantó el altar en representación al altar que había sido destruido de parte de Dios. Lo levantó, lo hizo como eran las indicaciones bíblicas. Pusieron leña, pusieron un animal ahí, trajeron agua, lo derramaron todo y él oró. Y ese día Dios envió fuego del cielo y hubo una gran victoria espiritual, donde el pueblo, al mirar lo que estaba sucediendo, que Dios envió fuego del cielo y consumió el holocausto, ellos dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Qué hizo el profeta? Cogió el profeta Elías. ¿Qué hizo? Bueno, él cogió a todos los profetas falsos y los exterminó. Pero cuando le llegó esta noticia a Jezabel, se molesta, se enoja y le manda una noticia, le manda una nota al profeta Elías, que acababa de tener una gran batalla y victoria espiritual. Y le dice, versículo 2 del Primera de Reyes 19, le dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, así como tú hiciste con mi profeta falso, yo voy a hacer contigo. Y mire lo que hace el profeta, que a usted y a mí y a todos los que leemos esto nos deja asombrado. Dice, viendo pues el peligro, está hablando del profeta Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Es más, se me olvidaba mencionarle,
Después de que él ora, que Dios manda fuego y que consume el holocausto, y después de que mata y destruye a los profetas falsos, luego él ora para que Dios manda lluvia y mandó un torrencial de agua. Dios estaba contestando las oraciones. Gran victoria espiritual. El hombre, podríamos decirlo, estaba en la cumbre. Con manifestaciones como esta, todos pudieran decir, wow, es que el profeta Elías, ese sí es un hombre sumamente espiritual, nada lo puede destruir, es que este hombre es tan especial. Y estando en esa cima de la montaña, estando en ese momento tan especial, disfrutando de la presencia de Dios, entendiendo que él habla directamente con Dios, y cuando recibe una noticia de esta mujer Jezabel, que era la que manejaba a los profetas falsos, el hombre, en vez de afirmarse, le da miedo. Le da miedo. Y sale huyendo, en vez de orar, en vez de decir así, más bien así como yo hice con esos profetas, tú vas a perecer. ¿Y cómo trata Dios? Y aquí es donde está lo interesante, porque estamos hablando de que cuando tenemos las batallas espirituales, vamos a llegar a un momento que nos vamos a cansar físicamente y espiritualmente, y tenemos que reconocer esto para tomar acción de restaurar y renovar nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestro espíritu para seguir firmes. El hombre se va de camino al monte. Léalo usted en el capítulo 19 bajo esa perspectiva. Dice, versículo 4, y se fue por el desierto a un día de camino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mi padre. ¿Y qué hizo? Y echándose debajo del enebro, se echó a dormir. Y aquí, ¿qué hace Dios para tratar con la necesidad del profeta? Le manda un ángel. Y el ángel no llevaba un mensaje de regaño de parte de Dios, como diciendo, bárbaro, el profeta, ok, no puedo creer, Elías, ¿cómo es posible que tú acabas de hacer algo así como Dios y ahora sales huyendo? No, pues es que Dios entiende la situación que está atravesando. ¿Y qué le dice? Lo tocó. Y mire cómo Dios trata la necesidad del profeta. Cualquiera le hubiera dicho, ponte a orar, voy a demandar de mi espíritu, voy a mandar de mi poder, de la unción para que, wow, sea hacia adelante. No, ¿sabe qué le dice? Le mandó un ángel. ¿Y para qué? Le mandó un ángel con una comida. Delivery. Dios usó a un ángel mejor que Uber, o mejor de estos compañías de delivery. Lo mandó, le llevó comida y le dice, mira, Elías, levántate y come. ¿Y qué hace? Versículo 6. Entonces él miró y he aquí en la cabecera una torta cocida sobre las ascuas. ¡Wow! ¡Qué buena comida! Y una vasija de agua. Y comió y bebió. ¿Y qué hace el profeta? Se volvió a dormir. Y usted dirá, ¿pero cómo? Bueno, es que eso era parte de lo que nos damos cuenta de que necesitaba el profeta. Necesitaba descanso físico. Necesitaba restaurar energía, necesitaba comer también. Eso le dará a restaurar. Y Dios no estaba en contra de eso. Y se vuelve a dormir. ¿Y qué sucede? Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová, Dios lo envía una vez más. La segunda vez le tocó diciendo, levántate y come. Otra vez le lleva comida. Pero después le aclara, ok, levántate y come, porque largo también no te resta. Recobra la energía. Pero después vamos a tratar en el aspecto de lo que tú veas, lo espiritual. Sabemos que llega al monte de Jehová y Dios le pregunta, hey, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora está tratando con él. Ya no en el aspecto físico, en el aspecto espiritual. ¿Qué haces aquí? Y sabemos la respuesta. Le dice, he sentido un vivo celo, solo me he quedado yo. ¿Y cómo hace eso? Mire que Dios ni se manifestó en el fuego, ni en el temblor, nada. En el silbo apacible, ahí reconoció la presencia de Dios. Y ahí es donde comienza a hablar. ¿Y qué le responde Dios? Dice, vete por tu camino, por el desierto de Damasco. Y le dice, tú no estás solo, Elías, tú no estás solo. Hay hombres que yo tengo preparados que van a seguir la tarea. No te sientas solo.
Sigue firme espiritualmente. En medio de nuestras batallas espirituales, debemos de entender de que esas batallas espirituales se ganan o se pierden en primer lugar en el sitio de la oración. Y número 2, entender de que pueden llegar momentos de cansancio físico y espiritual, pero no para destrucción. Entendamos esos momentos y renovémonos en la presencia de Dios y descansemos, porque eso también nos ayudará. Oremos. Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esa oportunidad que me has dado de compartir con mis hermanos en este día. Señor, te doy gracias porque al hablar sobre este tema, tal vez hay algunos que tal vez se sienten cansados, han expresado ya no pueden más. Pero esto tú nos enseñas de que tú estás con nosotros. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos cuando son esas batallas espirituales, esas luchas espirituales, el cual viene el enemigo para matar, hurtar y destruir. Contrarrestémonos, Señor, no basados en nuestra fuerza, no basados en nuestro conocimiento, sino entendiendo que no es con espada, no es con un ejército, mas en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ayúdanos, Señor. Pero también ayúdanos a entender lo que conlleva en el aspecto personal estas batallas espirituales. Ayúdanos a no menospreciar el tiempo de descanso físico, Señor, porque a eso nos ayudará a tener mejor claridad al observar las cosas, a meditar en las cosas bajo tu dirección y tu ayuda. Y también a entender de que en tu presencia somos renovados. Ayúdanos, Señor. Oro por aquellos que están pasando por luchas. Oro por aquellos que están pasando por enfermedades ahora mismo. Y oro que tu poder se manifieste en sus vidas. En el nombre de Jesús, y que venga tu paz y los llene, Señor. Y los llene día tras día, para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, los amo en el amor del Señor. Sigamos adelante, sigan conectados con los diferentes ministerios entre semana, y en los miércoles como hoy aquí, y el domingo estaremos nuevamente en nuestro culto. Este va a ser nuestro último culto virtual. Para el siguiente ya es tener el culto presencial con aquellos que van a poder estar aquí presentes, o si no, nos seguirá también a través de los medios de comunicación. Bendiciones, que Dios sea con usted.